compañeros, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer nuestro cuarto tercito rebelde y vamos a conversar un poquito de la guerra Rusia-Ucrania. Hoy día con nosotros está Olga Aguirre Acá de la Fuerza 18 de octubre. y Mateo Tarazona del colectivo Francisco Bilbao. Hoy día está en Suecia. Ya vamos a tratar de hablar de un poquito de las perspectivas a futuro Claro, ¿cómo de está? lo que se viene de la guerra y vamos a hacer igual un poquito de recuento histórico de cómo partió. Eh, en general eso. Sí, bueno, la idea es que, o sea, ¿por qué hablar de este tema hoy? Bueno, no, los 2 años que se cumplen es como, bueno, hacer un balance de qué pasó hasta acá, qué está en juego en la geopolítica, cómo nos afecta a los distintos países, porque si bien es una guerra entre dos países en principio, como está metida una potencia imperialista, tiene consecuencias para todo el mundo. Lo vimos en el aumento de combustible, de la energía, de un montón, o sea, tiene un montón de consecuencias que las sufrimos todos. Y claro, o sea, 2 años uno se pregunta, bueno, esto cómo está, cómo sigue, en qué nos va a seguir afectando, hay perspectivas de que se cierre este conflicto, en qué términos se puede cerrar este conflicto. Así que muchas gracias, Mateo, por venir, por estar hoy acá, muchas gracias, Nico, y bueno, ojalá que les guste este nuevo tecito rebelde que traemos acá, esta nueva conversación, y cualquier otro tema que les interese, nos pasan el dato y vemos con qué podemos seguir en adelante. Ya, partimos entonces con Mateo y no sé si podía hacernos una especie de resumen de el conflicto. Bueno, primero un saludo a toda la audiencia. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Gusto verlos. Bueno, para empezar, yo creo que siempre hay que decir que esta es una guerra no solamente entre Ucrania y Rusia, sino en verdad es una guerra entre la OTAN, es decir, Estados Unidos, que es el que lidera la OTAN, y Rusia. Porque el contexto general, yo creo que siempre hay que tener la perspectiva de que esto se desarrolla en cuanto a las múltiples crisis que estamos viviendo hoy en día y, y tienen más que todo que ver con la crisis que está sufriendo el imperio, Estados Unidos. Entonces, con esa perspectiva siempre hay que entender este conflicto. Y la decadencia del imperio tiene que ver con sus propias crisis, sus propias contradicciones, sus propias debilidades que ha hecho que se ha vuelto más y más desesperado en sus medidas políticas hacia afuera. Pero también tiene que ver con el crecimiento en la escena política como en las otras potencias, que han sido China sobre todo y después Rusia. Entonces, este es una disputa por la hegemonía en verdad mundial, pero tiene que ver con, con el crecimiento y como los yanquis ven a China como una amenaza a su hegemonía. Entonces, China es el principal enemigo, pero entonces, porque es la potencia más fuerte económicamente, ¿no? Entonces, lo que siempre ha estado, como para resumirlo así, un cortito, lo que le interesa a Estados Unidos y que antes ellos heredaron es decir, la hegemonía, el dominio mundial después del Imperio Británico, y su fuerza era el poder que tenían los mares, ¿no? Entonces, para controlar las rutas y los puntos estratégicos y el comercio. Entonces, la fuerza que lo que siempre ellos querían evitar era que, que, que la competencia, una fuerza, a un poder que les podía hacer la competencia, que naturalmente iba a ser una potencia euroasiática. Entonces, siempre ha sido según sus teorías y sus teóricos geopolíticos como Mackinder y Brzezinski, que era como en los 80s, 90s, y Mackinder es un británico mucho más antiguo, pero siempre decían que para dominar el mundo hay que dominar Eurasia, es decir,
lo que ellos le llaman la tierra de corazón, no sé, heartland se llama en inglés. Entonces, lo que ellos, para poder dominar los mares y para evitar que se genere otra potencia más fuerte, entonces había que evitar de que había que controlar. Entonces, el Medio Oriente había que controlar entonces, lo más importante era que no se haga una alianza, una potencia más fuerte, que sería lo lógico, lo natural, que sería una alianza entre Europa y China, Rusia y China. Entonces, eh, bueno, para resumirlo, para evitar eso, eh, se logró una alianza con China, y es ahí donde con Kissinger, con Nixon se hizo, es decir, se dividió, se alió China con Estados Unidos y abrió su economía hacia Estados Unidos, y de esa manera se evitó de que Rusia y China puedan crecer cuando en la Guerra Fría. Y ahí eso fue una victoria para el imperialismo. Pero ahora han hecho justo lo que siempre han dicho que no van a hacer, es justo lo que han hecho ahora, por su desesperación. Entonces, al atacar a Rusia, han hecho que Rusia y China se hagan una alianza estratégica eh, para defenderse. Entonces han hecho esto lo que tenía que evitar, y por eso es que están perdiendo la guerra. Entonces, hay que verlo como históricamente, y hay que verlo en el sentido de que Rusia es otro escenario en esta disputa por la hegemonía mundial, y porque han habido varios escenarios, no para repetir todo, pero los yanquis, cuando se cayó la Unión Soviética, ellos eran la única potencia, entonces trataron de generar, de mantener su poder metiéndose a Afganistán, a Irak, controlando el Medio Oriente, y también a la Europa del Este, porque eran los países excomunistas, para expandir la OTAN. Y entonces, su estrategia ha sido eso: contener a Rusia, que la destruyeron totalmente, y expandiendo la OTAN. Entonces fueron expandiendo por todos los países del este, eh, algo que prometieron a los rusos que no iban a hacer, pero porque su idea desde siempre fue hacia controlar a Rusia, y entonces para que no sea una amenaza. Entonces, es decir, es más evidente que nunca ahora que todo el comunismo y todo eso era un pretexto, porque a ellos siempre no les importaba qué tipo de régimen es, si es capitalista, burgués o si es comunista. Lo que les interesa es que Rusia no se vuelva muy fuerte, porque es un país enorme, es el más grande. Y entonces lo que ha pasado es que ahora que Rusia ya ha podido otra vez ponerse de pie con el liderazgo de Putin, entonces ya se volvió más y más una amenaza. Entonces fueron por donde Hitler fue, por donde Napoleón también fue, y eso fue generar una guerra en Ucrania, porque es como lo geopolíticamente lo más viable. Entonces, desde el 2014 hicieron un golpe de Estado en Ucrania para generar las condiciones de poder, lo que ellos llaman, para que Rusia se sobreextienda, porque es lo que le pasó a Rusia en Afganistán. También dice sobreextenderse, es decir, no es decir, no poder hacer una guerra porque ya tiene muchos otros problemas y es muy costoso. Entonces, la idea es generar un conflicto en Europa que sea largo, y para que Rusia vaya perdiendo su poder y su estabilidad. Pero en verdad hay otra dimensión que es la más importante, en verdad, porque detrás de todo este teatro de guerras y de noticias así espectaculares, está la guerra económica, que es la más potente. Entonces, el plan era generar un conflicto en Ucrania para que Rusia entre, y después tengan el pretexto
Europa y Estados Unidos para sancionar a Rusia tan fuerte que desestabilice la economía rusa. Y entonces podían ahí hacer sus movidas políticas para tratar de destituirlo al Putin. Y eso todo esto sale y es abierto y siempre está en todos sus, eh, sus documentos de estrategia imperialistas. Hay un instituto que se llama RAND donde salen estos informes y ahí tenían sus estrategias bien claras. Entonces, es una guerra contra la OTAN y tiene estas dimensiones mundiales y trata, entonces la cosa no era solo sancionar a Rusia, sino lo que querían hacer y lo que han hecho, lo que han logrado hacer es romper la integración entre Rusia y Europa en cuanto a la energía y la economía. Entonces, bueno, estoy diciendo, ustedes, yo puedo seguir contando porque hay muchas cosas que por pasar, pero No, si me estoy yo pasando, quería, pregunten nomás y así yo, podemos ir conjuntamente armando a ver, la... Sí, está bien. ah, bueno, no, en relación a lo que vos decías, Mateo, en gran parte, o sea, yo coincido con la caracterización. O sea, acá hay una disputa, por un lado, Estados Unidos como cabeza del imperialismo y como regente, o sea, como el líder de la OTAN, que venía, o sea, desenvolviendo una política que lleva muchos años de cercamiento de Rusia. Para, por supuesto, meterle bajo su égida y desmembrarla y bueno, en ese contexto de cercamiento, o sea, de ir incorporando todos los países que estaban a su alrededor a la OTAN, con lo que eso significa, o sea, acordémonos de lo que significa el artículo 5 del Tratado de la OTAN, de defensa mutua de cualquier ataque a uno de ellos y todo. Bueno, entonces, también esto es importante plantear porque esto divide aguas, esta caracterización divide aguas, incluso divide aguas dentro de la propia izquierda, porque se puede ver esto desde muchos ángulos, se puede ver como una lucha por la liberación nacional que está encabezada por Putin, que nosotros rechazamos, o sea, por lo menos desde nuestra posición rechazamos eso. También rechazamos la mirada otanista respecto a esto, donde lamentablemente la mayoría de la izquierda se han columnado detrás de esta mirada, como que, bueno, justamente todo el tema de los neonazis y todo ese relato que quiere crear en relación para impugnar lo que fue en definitiva un acto de defensa frente a esta política llevada adelante por las potencias europeas y por el propio Estados Unidos liderando la OTAN de cercar cada vez más para terminar que caiga o que cambie el régimen jurídico, el régimen político, perdón, en Rusia y en definitiva se produzca un desmembramiento como ya ocurrió antes con Yugoslavia. Nosotros creemos, y acá es importante desde la izquierda decir que los intereses de los pueblos, ni de Rusia ni de Ucrania, están en juego en este enfrentamiento, que por un lado están las potencias europeas, que están en la OTAN, lideradas por Estados Unidos, que lo que buscan es justamente vencer a este enemigo, a un potencial enemigo estratégico y por el otro lado está el régimen liderado por Putin, que tampoco le interesa ninguna cuestión ni del pueblo ruso ni del pueblo ucraniano, sino que lo que intenta es extender sus dominios más allá del territorio ruso. Bueno, está también el antecedente de Crimea en ese caso, para extender también los negociados de una oligarquía enquistada que está liderada por Putin. Por lo menos esta es nuestra posición, que acá no hay intereses populares ni de los pueblos en juego, que los pueblos están siendo carne de cañón de este conflicto y en 2 años se cuentan ya más, o sea, si bien no hay cifras oficiales, más de 500.000 muertos, más todos los heridos y todo lo que significa una guerra para quienes viven y no pudieron huir y refugiarse en otros países. Entonces, desde ese lugar, o sea, cómo nos planteamos desde una izquierda
de decir de qué lado, ¿no? Porque esto dividió aguas y tiene directa relación con lo que pasa, por ejemplo, en Palestina, porque en Palestina todo el mundo reconoce la influencia de Estados Unidos, la influencia imperialista. Y se condena, por lo menos de palabra, o a partir de la acción, desde las movilizaciones de los pueblos, pero justamente es este mismo imperialismo con el mismo liderazgo de Estados Unidos el que está jugando sus fichas en este escenario, en este caso en Europa, en la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, plantearnos también a raíz de lo que al principio es, bueno, a ver, ¿cómo estamos? ¿Hay alguna definición? ¿Cómo estamos a 2 años? ¿Quién va a ganar? Si es que alguien va a ganar. Sabemos que en términos de los pueblos, de los intereses de los pueblos, acá todos perdieron, perdimos y ahí hay que plantearse qué tareas tenemos, incluso desde acá, así como nos solidarizamos y luchamos para que termine el genocidio en Gaza, bueno, cómo nos pronunciamos en relación a este conflicto que ya lleva 2 años y todo esto que vos planteabas, Mateo, en relación a los realineamientos y qué está en juego en términos geopolíticos. El predominio de China, o sea, a ver, Estados Unidos tiene abierto el frente en Europa con el conflicto Rusia-Ucrania, tiene abierto el frente con su apoyo en Israel y además con el aumento de la tensión con China y Taiwán. Entonces, con todo esto y con la propia crisis interna que hay en Estados Unidos, bueno, está en juego en definitiva el liderazgo de Estados Unidos de este imperialismo que lo tiene al frente. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con varias cosas es decir, como lo importante del asunto viendo desde Latinoamérica, y viendo desde aquí y desde cualquier lado, pero una perspectiva de los pueblos, de la gente, ¿no? De los, es decir, porque es verdad, y es que es importante tener como un entendimiento geopolítico, así, un análisis así de lo más alto, que en verdad tiene que ver con que es muy probable que podamos morir todos de una guerra nuclear. En ese nivel, como que el fin de la humanidad, y después hay que tener un nivel, es decir, todos los otros niveles. Pero en el nivel más alto, ahí pues, es decir, una guerra entre la OTAN y Rusia. Entonces, los rusos por lo menos tienen es su perspectiva, es decir, ellos responden de esa manera, así que no, ellos saben que esto no va a parar con Ucrania. Entonces, porque de hecho, la guerra contra Ucrania ya la ganaron los rusos. Eso dicen ya los periódicos norteamericanos y eso dicen todos. Y además, eso era bastante obvio desde el comienzo, porque los rusos, lo que ellos dicen es que ellos no han invadido para ganar una guerra, sino ellos han hecho una operación militar especial con dos objetivos, y el objetivo es la desmilitarización y la desnazificación. Entonces, lo que ellos han hecho es una guerra de desgaste. Entonces, a los rusos no les ha importado ocupar Ucrania, porque Ucrania son 40 millones, es un país enorme, y Rusia es el país más grande del mundo. Entonces, Rusia no tiene por qué expandirse. Eso es un poco más de la narrativa del occidente, y además de la narrativa que puede ser. Es decir, hay una crítica que uno puede hacer a Rusia por ser imperialista, por decir que tiene una historia o una oligarquía que no le importa al pueblo, pero y, por lo que yo veo, o mi opinión, es que Rusia, es decir, la obligaron, la provocaron a entrar a Ucrania, porque si no iban a poner misiles que en 5 minutos alcanzar a Moscú. Y eso no podían permitir, y eso han dicho desde hace 20 años, que no podemos permitir que estén tan cerca. Pero de todas maneras, como lo han podido hacer, lo han hecho. Entonces,
Rusia se defendió. Eh, y entonces, para los rusos, es decir, ellos están preparando por una guerra mucho más allá. Entonces, lo que ellos están haciendo ahora es renovar sus doctrinas militares y están aprendiendo del frente y tienen, es decir, no han metido todos sus recursos. Y ha ido súper lento justo porque su operación ha sido desgastar al enemigo hasta que no tenga tropas. Es decir, y además es una cosa sumamente macabra, porque Rusia y Ucrania es el mismo pueblo. Es decir, Rusia, la parte donde están haciendo la guerra es Donbass y es la región rusa de Ucrania. Y Ucrania tiene una historia larga y una historia que tiene que ver con diferentes decisiones que se tomaron desde Reyes hasta Stalin, que definió qué era Ucrania, qué no era Ucrania. Pero la parte occidental de Ucrania son otras etnias que las etnias rusas que están en el este de Ucrania. Entonces, la narrativa del occidente dice que los pobrecitos ucranianos, los rusos vienen a tomarles sus tierras y los van a dominar, los quieren ocupar y todo lo demás. Pero la gente ahí, los que viven en Donbass, los que están, están esperando desde el 2014 que los rusos entren. Entonces ellos sienten que los rusos los están veniendo a salvar. Y eso nunca sale en los medios occidentales. Es decir, pero si uno sigue los corresponsales y ve los relatos de la gente, ahí uno se da cuenta. Eh, pero claro, en todas las guerras hay propaganda. Entonces los rusos tienen su narrativa, el occidente tiene la otra narrativa. Pero si uno lo ve como con un análisis antiimperialista y entiende que Estados Unidos y el occidente está en crisis, está desesperado de mantener su hegemonía, entonces uno entiende por qué está haciendo el occidente lo que está haciendo. Y la OTAN, porque es la herramienta de Estados Unidos de dominar el mundo y someter a sus vasallos, que son los europeos. Porque la OTAN, y eso ha sido sumamente claro en este conflicto, que Europa no tiene ninguna propia voluntad. Es decir, las élites están tan corruptas es decir, esa crisis democrática, de verdad que tiene que ver con la crisis no solo económica, sino política del liberalismo, del modelo liberal de la democracia y cómo ha generado una situación sin salida. En la mayoría de los países europeos son o son de extrema derecha, pues es decir, eso no ve lo que está pasando en Gaza. La mayoría de los europeos, los gobiernos apoyan el genocidio. Entonces, es decir, ya no hay salvación en ese sentido. O sea, han, han abandonado todos los principios que tenían que ver con derechos humanos, con todo lo que el liberalismo, con propiedad privada también han abandonado, porque ahora se están robando la plata de las reservas internacionales de Rusia. Entonces, ellos mismos han ido desmoronando su propio sistema. Y eso los yanquis también han hecho, porque los yanquis en su desesperación han usado el dólar, han militarizado el dólar, pues, y las sanciones son armas de guerra, en verdad, porque los chinos y los rusos juegan con las reglas del capitalismo, pero como les están ganando, porque ya China ya los supera económicamente Estados Unidos en cuanto es lo que se llama el Purchasing Power Parity, yo no sé cómo es en español, pero bueno, si uno no compara GDP, sino uno compara el valor que cada ciudadano tiene para comprar, algo así es. Entonces, China supera, bueno, de todas maneras, los BRICS, por decirlo así, los BRICS Mateo. de los países del BRICS tienen una economía más fuerte que la de G7. Entonces, solo va a terminar el punto. Europa está perdiendo económicamente, es decir, el occidente está perdiendo económicamente, tecnológicamente, militarmente. Entonces, por eso es que ha tenido que recurrir a estos, a desmoronar su propio sistema. Y por eso a eso es lo que iba a ir para terminar, que
Ucrania no solamente es una guerra entre, es decir, que se ubica ahí, sino Ucrania es como que ha gatillado este proceso de desdolarización, este proceso donde Rusia y las nuevas potencias, China, India, Irán, han querido separarse, pero no han tenido la fuerza de separarse. Pero lo que ha pasado es que el Occidente con Estados Unidos de alguna manera los ha empujado, los ha sacado, es decir, ellos mismos se han fregado en verdad, porque eso ha sido la consecuencia de sus políticas, porque en Rusia, la Hoy, economía de hoy día, Rusia de está hecho, mejor que nunca. La economía de Rusia nunca ha estado mejor porque y han cortado, y todas las empresas europeas se han ido de Rusia y no venden gas, pero la cosa es que siguen vendiendo gas también, esa es otra cosa. Si venden gas a India, India les vende a Europa. Entonces, Rusia, es decir, sobrevivió la guerra económica y está mejor que nunca. Entonces, es como en esa perspectiva de que entonces puede que se termine en Ucrania, pero puede que aparece otra guerra en otro lugar, pero sí, sigue siendo como una disputa entre la OTAN y Rusia. Mateo, ante eso, porque básicamente lo que se lee de los dos comentarios Europa como el gran perdedor de toda esta guerra. Yo escuchaba comentarios hace rato atrás que Europa hoy día solamente era un parque temático. Eh, Recordemos Sí, que Estados Unidos empieza a repatriar industria un poco antes de la guerra. Yo creo que también hay una cosa que Estados Unidos igual se empieza a preparar para la guerra antes de orillar a los rusos a la guerra. Y eh, eh, hay algo que me extraña que tiene que ver con cómo los europeos, o si hay grupos políticos que tengan fuerza para poder, que hayan podido poner en la palestra este tema, porque me parece que Europa hoy día eh, está completamente perdido en los apoyos que está dando y no está entendiendo la derrota que se está pegando. Estados Unidos, no es que Estados Unidos esté perdiendo, básicamente aquí el gran derrotado es Europa. Porque sí, Estados sí. Unidos ya hace rato, él entiende que incluso se puede empezar a medio cerrar, ¿ya? Y mantener una guerra, al igual que Rusia, son países grandes, pero ¿qué movimientos en Europa o qué ideas políticas en Europa tienen peso como para poder hacerle frente a lo que está pasando? ¿O de verdad esto está desmadrado y la política gringa está metida en toda la subjetividad europea hoy día? Sí, sí. O es decir, un ejemplo que es una cosa surreal casi, es el atentado contra el gasoducto Nord Stream, justo pasa en la costa de Suecia casi, que es el gasoducto que construyeron los rusos con los alemanes, porque la idea de Putin de los rusos y de la oligarquía y de todos y de los europeos y de todos era, es decir, la Alemania tiene que ver, bueno, en verdad tiene que ver con la agilidad de los yanquis, en verdad, porque los yanquis no solamente tenían un competidor en China y en Rusia, sino, es decir, un competidor en China, en verdad, porque a Rusia le decían que era una gasolinera con bombas atómicas, era lo que decían los políticos. Eh, entonces, el competidor principal de Estados Unidos en Europa, y lo que ellos no querían es que los alemanes y los rusos se unan. Entonces, el competidor era Alemania, porque es la tercera potencia industrial del mundo. Entonces, no les convenía de que Rusia siga vendiéndoles más y más gas, un gas barato, que en verdad es por el gas barato de Rusia que Alemania era la tercera potencia exportadora industrial. Entonces, cuando le metieron la bomba, ya se acabó Alemania como Qué tercera terrible. potencia industrial. Pero lo más asombroso de la cosa es que aquí la gente, o sea, los suecos se hacen los suecos, pero los animales, es increíble, no sé qué opina, pero en los medios y cuando uno pregunta, parece que no entienden hasta ahora lo que ha pasado. Porque cualquier alemán, es decir, no, es decir, los tienen total,
El imperio funciona como una mafia, los tienen agarrados y no pueden ni quejarse, ni quejarse. Y lo peor es que han hecho una investigación los suecos y hace poco determinaron de que Suecia no tenía la jurisdicción. Después de como un año o medio de que pasó, determina que Suecia no tiene jurisdicción. Es decir, se va nomás, lo deja ahí nomás, dice, no, no nos compete porque no es en nuestro territorio, algo así dice. Todos saben que son los yanquis, pero nadie puede decir nada y menos alguna fuerza política, que claro, hay gente que se queja, pero es tan fuerte la propaganda aquí, Sí, y no solamente porque sí. la gente es ingenua y la gente es bien fácil alienado o fácil de manipular, sino en Europa hay históricamente se ve, por lo menos de Suecia, se ve a Rusia como el enemigo histórico de Suecia. Pero eso es porque no tiene otros enemigos. Suecia fue un imperio también, un tiempo, y disputaba en guerras contra Rusia, así, territorios en Europa, hace como 300 años. Entonces, históricamente, Rusia y Suecia han estado en guerra. Y como Suecia no ha tenido otras guerras, entonces sé que en la mentalidad, en la cultura de la gente, el ruso es el enemigo. Quedaron Entonces ha con la sido guerra muy rusa. fácil, entonces ha sido muy fácil manipularlos, pero también es porque la gente aquí está muy identificada con Estados Unidos y el Occidente y los valores de la civilización occidental moderna, el liberalismo y todo lo que tiene que ver con sus valores, ¿no? Entonces, es decir, la propaganda aquí es como que Ucrania está defendiendo no solamente, es decir, está defendiendo solamente los valores del Occidente, de la democracia, libertad, sino nos está defendiendo contra este enorme monstruo que también, como en las guerras, Sí. es decir, no es, No, nadie dice Rusia, todos dicen Putin. Es el Putin esto, el Putin el otro. Era como Saddam Hussein o era con Hitler, con cualquier enemigo, pues, ¿no? Es decir, para deshumanizar los pueblos en la guerra, entonces siempre sí. se hace Y qué sé yo, además eso sirve para que tú puedas eliminar al líder y poner al líder que tú quieras y básicamente blanquear el resto del... O sea, claramente a Estados Unidos no le interesa ni la defensa de la democracia, No, ni claro. cualquier gobiernos claro, entonces la que gente tenga pues, aquí, su égida. ah, Ahora, a mí hay un pregunta que a mí me quedaba, eh, que era la pregunta. O sea, en Europa hay movimientos políticos que estén, o que estén un poquito más lúcidos en términos de lo que está pasando, porque me parece a mí que económicamente le está afectando las inflaciones. Yo hablaba el otro día con el Yerko, ¿te acordáis del Yerko? Un amigo de nosotros que sí, está en viviendo Francia. en París, po. Y él también me decía que allá está la cagada con la inflación, los precios a la cresta, la guerra los tiene, la Sí. economía se les viene desmoronando Sí, y así es en la muchos misma historia. países. Allá de verdad es como que los europeos no se estuvieran dando cuenta de nada de lo que está pasando, pero hay grupos políticos que estén más o menos apoyando, no sé si apoyando a Rusia, pero por lo menos estén entendiendo que Estados Unidos no es una buena apuesta, o esto está completamente cooptado nomás, pues. Es decir, claro, en las élites políticas, no sé si este término es tan bueno, porque en verdad es como si son aristocracias, pero en la cultura en la clase política, es decir, ahí las cosas están bien sujetadas a lo que la Unión Europea es decir, pone la agenda política del resto de los países, entonces que se tienen que adaptar. Y ahí hay la von der Leyen, que es la comisionada, no sé cómo se dice, como la jefa, la directora, que nadie la vota, pero la eligen. Y siempre son gente del Fondo Monetario, del Banco Mundial, es decir, del sistema del imperio, no sé, de la estructura de poder que ellos, de los bancos,
están en el poder, ellos deciden más o menos la línea y todos los otros gobiernos un poco que la siguen. Pero yo creo que hay mucha gente que se da cuenta y mucha gente que está en contra. Y en Alemania, y yo sé, yo he visto unos videos de unas manifestaciones con banderas rusas y todo, porque ahí también desde antes había como un acercamiento a Rusia, porque era en verdad lo lógico, así como Alemania, acuérdate que económicamente, tuvo la RDA. Sí, sí, igual hay una como historia en Alemania importante. Oye, yo quería una consulta hacia la compañera Ah, Olga. tenemos una invitada. Sí, está Pamela también. Está Pamela. no, no. Pero intervengo después de Olga. Tengo ahí, sí, Sí, sí. bueno, volviendo un poco como a la actualidad, tenemos que también tener en claro cómo a nosotros dentro de Latinoamérica nos llega como esta actualidad de guerra de Ucrania-Rusia o Rusia-Ucrania, que claro, es fácil que desde afuera caractericen, no dejen de hablar de Rusia y caractericen al país solamente como a Putin. De hecho, en los canales nacionales abiertos se habla de Navalny, que era uno de los primeros, uno de los grandes enemigos de Putin que iba a candidatura, murió supuestamente en extrañas circunstancias como preso. Por otro lado, tenemos Estados Unidos inyectando plata a países que están en conflicto, 95,3 billones de dólares mandando a Israel, Ucrania y Taiwán, ¿ya? Y eso hace muy poco. Entonces también nos hace hacernos esta pregunta, que es como, ¿sabemos lo miserable que es Estados Unidos como poder imperialista, donde no le importa obviamente su gente, su ciudadanía, las mejoras? eh, Porque al mandar esta cantidad de dinero, donde están financiando esta guerra, y no se preocupa en su interno de su gente, porque hoy día Estados Unidos está con un indicador enorme de, de gente en calidad de situación de calle y donde no se quieren hacer cargo. Entonces, ¿cuál es la idea un poco, claro, de Estados Unidos financiando esta guerra? Por otro lado, sale Putin también diciendo, nosotros dejamos la guerra siempre y cuando Estados Unidos deje de seguir inyectando de dinero de manera permanente a Ucrania. Entonces están como en estos juegos donde sabemos que igual Ucrania aquí juega un rol, O sea, Ucrania y particularmente Zelensky es como claro, peón de Estados exactamente, Unidos. es un peón, la cara visible, donde Claro. terminamos hablando de Ucrania, Ucrania y dejamos de hablar de Estados Unidos. Claro, y en ese sentido es re importante lo que señala la PAME, porque Estados Unidos tiene abierto en el plano exterior varios flancos con todos estos conflictos bélicos en los que está detrás financiando, impulsando, porque tiene intereses concretos, pero además tiene abierto su flanco interno. O sea, no solo la crisis, porque claro, como es la moneda mundial pueden emitir, pero eso en algún punto tampoco... Eterno, o sea, hoy sí, día está en conflicto con el BRICS, y que entonces claro, y lo que está, o sea, ahora se viene una elección en Estados Unidos, y una cosa es Estados Unidos con un Biden, y otra cosa es con Trump. con Trump. Un Trump amigo, socio también de Putin, o sea, ahí cambia completamente el escenario con un triunfo de Trump. A pesar que igual en las últimas declaraciones que hace Putin, le hace como un guiño guiño a Biden porque le preguntan por lo mismo sobre las elecciones, le dicen, bueno, ¿cuál es tu parecer al respecto con Trump? Y él dice, bueno, Trump en realidad me parece un poco que no es tan predecible. Entonces puede ser algo que pueda atenuar o que No, pueda o sea, endurecer un poco perdón, la guerra, porque no sabemos. Trump es bien loquillo, sí, finalmente es un empresario. ¿Cachai? Entonces no viene aquí a claro. armar una política conciliadora ni Pero nada. lo que tiene que tuvo ya en su gobierno es un discurso, y no solo un discurso, una política nacionalista
Y él siempre puso de manifiesto que los conflictos hacia afuera, o sea, defender el liderazgo de Estados Unidos como potencia líder del imperialismo no era de su interés completo. Y esto no solo fueron declaraciones. En relación a Biden está siempre en discusión si está bien o está mal por la edad, porque además está planteado si va a ir o no a una reelección. Entonces, dentro de su propio país, los problemas que tiene interno Estados Unidos, los problemas internos que tiene Ucrania también, o sea, Zelensky le acaba de desplazar a el jefe, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque justamente no solo tenía un gran ascendente militar, o sea, en las Fuerzas Armadas, sino también un ascendente político y se perfilaba como uno de los líderes que iban a ser rivales en términos políticos y lo desplazó, porque en definitiva la lectura, y ahí en la pregunta del comienzo, ¿cómo sigue esto? Si está estancado, si hay un triunfador o si hay alguien, yo coincido, pero le pondría un matiz a lo que decía Mateo. Yo no creo que ya esté ganada la guerra por Rusia, sí evidentemente está en mejores condiciones y eso le permite negociar una salida más conveniente a sus intereses, pero todavía no ha podido establecer un golpe contundente que dé un giro definitivo como como ganador entre como comillas, ganador, porque porque a él sabemos que en tampoco, una guerra nunca hay ganadores ni perdedores, claro, sabemos que claro, nuestra clase de estos trabajadores es la que termina no, siendo sí, carne de o sea, cañón, esto no tiene nada que ver con los pero intereses populares, claro, eso está claro. Y eso no tenemos que perder de vista, reitero, porque también cómo nos posicionamos desde afuera como clase trabajadora en relación a un conflicto y todo esto que está en juego que estamos discutiendo. Ahí, por ejemplo, siempre, o sea, por lo menos en términos socialistas, plantear que, bueno, el enemigo está siempre en nuestro propio país, la solidaridad y la hermandad, o sea, la fraternidad entre los pueblos de los distintos países y esto, o sea, esto que queda más claro porque ha habido una respuesta popular más contundente en relación al conflicto con Palestina y, o sea, en realidad el genocidio del Estado de Israel respecto del pueblo de palestino, que quedó más claro, esto no, o sea, en términos de clase no hemos podido dar ni desde el principio ni en todos estos 2 años una respuesta o una exigencia contundente en este conflicto. O sea, el pueblo en general, la clase trabajadora ha estado ausente en términos generales y se nota el contraste con lo que ha sido la respuesta en relación a lo que pasa con Palestina con este conflicto. Y ya van 2 años, y 2 años en donde dice, como dice la PAME, donde la carne de cañón son los pueblos y donde ha quedado claro en este tiempo en que no hay ningún interés popular que tenga que ver con este conflicto. Ni Putin, o sea, los responsables de este conflicto son Putin y Zelensky como peón, una marioneta más una de marioneta. Estados Unidos. Eso hay intereses populares en juego y sí son los pueblos los que ponen el cuerpo y la sangre. Ahí volvemos, giramos la cámara. Y aquí Camarita, estoy ¿Ya? absolutamente de acuerdo Ahora, con lo que dice la compa Olga, que tiene que ver con que no tiene ningún interés popular un ganador aquí en la guerra, pero me parece a mí que el gran ganador aquí es China, sí o sí, porque en algún minuto esto se va a estabilizar, va a terminar en alguna negociación o alguna mediación, y el que va a poner mejores condiciones va a ser China, que está detrás de prácticamente de la guerra. ¿Cómo nos podría afectar a nosotros en América? Por ejemplo, tú, Mateo, desde una visión, desde Bolivia, por ejemplo, porque me parece que China tiene varios intereses económicos ya, o tiene muchos recursos invertidos en Bolivia, en Argentina también, no sé si tanto como en Chile, a América Latina, porque el ganador aquí va a ser sí o sí China. ¿Cómo nos afecta este gran ganador, este cambio de eje? Porque ya se ve que va a cambiar el imperio. Aquí yo soy súper... o no, porque, o no. o no, eh, ya puede ser que no. Yo estoy viendo que sí, porque China viene jugando hace rato, mucho antes, por eso Estados Unidos empieza a repatriar industria. China venía hace rato ya metiéndose en claro, América y en África.
Por lo tanto, Claro. ¿cómo Eh, prevén ustedes el futuro para América o para los distintos países que ustedes, qué tanto, por ejemplo, en Argentina, cuánto gana China? En Bolivia, ¿cuánto gana China? En China, en Chile por lo menos, le da lo mismo. Yo creo que si la economía o la política, así tal como estamos, China sigue ganando, ¿no? Pero Pero es que distinto en otros En países. Chile hay lo, tratados comerciales, así que eso No, está... aquí está pero metida lo en que todos pasa lados. es que en De términos hecho, desplazó a Estados Unidos de las mm, inversiones. Pero lo que pasa es que yo creo que ese es un análisis que, bueno, obviamente es una caracterización que tenemos que tener presente, pero en definitiva a los trabajadores del mundo no nos interesa cuál Sí, va a ser sí. el nuevo gendarme mundial. Porque en definitiva, o sea, para mí lo que da cuenta este conflicto y los conflictos que se van sucediendo y la potencialidad de que estos conflictos terminen en una conflagración mundial, o sea, porque lo de Palestina, lo de Gaza no es solo eso, sino que está en juego y hay una tendencia o una posibilidad, mejor dicho, que se convierta en un conflicto de todo Medio Oriente. Lo de Ucrania, Rusia tampoco está centrado en esos dos países, sino que por algo la carrera armamentista y todos los países europeos que integran la OTAN se están poniendo más plata o sea, para armarse y estar en mejores condiciones, supuestamente para, no sé, si Rusia logra imponerse y le agarra un frenesí de avanzar por todos esos países, toda una cuestión medio extraña porque no hay perspectivas concretas de que pueda pasar una cosa así, pero sí hay perspectivas de que esto no quede circunscripto a estos dos países, sino que se convierten en una conflagración regional y en términos mundiales también. Y ahí perdemos todos. O sea, ahí volver a lo que decía la compañera, la camarada Rosa Luxemburgo, guerra de la guerra, tiene que ser la posición de los pueblos, porque, o sea, lo que vos estás preguntando tiene que ver, bueno, al imperialismo que viene a saquear nuestros recursos, no va a ser Estados Unidos, va a ser China. Bueno, o Como sea, si uno u otro fuera mejor. sí, 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 no eso hay un es, no hay un imperialismo. imperialismo bueno, es como cuando hablamos Sí, del sí, sí. capitalismo. Soy medio capitalista o capitalismo verde, entonces no, el capitalismo es aberrante, nos está matando, entonces no hay capitalismos buenos. Y eso hay que Sí, entenderlo bajo también la línea imperialista. y que en definitiva las confrontaciones bélicas son, o sea, una extensión de la política y el fracaso también y la crisis del capitalismo. Entonces, en esos términos, ¿qué política nos damos desde la clase trabajadora para enfrentar eso? O sea, primero enfrentar a nuestros propios países aliados de estas potencias, porque, a ver, ¿qué dijo Boric hace 2 años, cuando fue la respuesta de Muchas cosas. Rusia? Dijo, no, que condenamos la invasión y qué Sí. sé yo. Aliándose. Ocupo mucho la palabra condeno, condeno, y ya, bueno, como yo creo que este dicho está más que dicho, valga la redundancia, con guitarra es otra cosa. Entonces, esto Sí, pasa lo con mismo. pitillo de fondo. Hace poco vino Zelensky y estaban abrazados, así que yo creo que sí, qué una imagen horrible. vale más que 1000 palabras. No, y fue Argentina, si se nota como lo mal que está, que fue Argentina, que bueno, Milei le recibió como el más importante de todo y fue desesperado, que ni fueron muchos presidentes, pero él fue porque, bueno, claramente Ucrania ya está bastante aislada con el peligro de que Estados Unidos deje de financiar por todos los abierto que tiene. Y bueno, o sea, no sé si ya llegamos al minuto de cerrar o Sí, no. yo creo Bueno, que por ahí ya, le tengo que sí, dejar hablar a Mateo, que hablamos mucho y sí, después hablamos nosotras. Ah, nos pero tomamos el poder, nos tomamos el sí, poder. pero ojo, ya. Nos Ya. tomamos el podcast. Bueno, me lo llevo, Bueno, no, mentira. Pero ya, bueno. sí, Para, dejar súper destacado Ni mandaste. que es Ucrania que ya eran recibió, varias ya recibió cosas. fondos. Ya recibió fondos Ah, Ucrania, así que ya recibió esta platita que hace poquito en los medios también Zelensky estaba como llorando, así como perdimos un punto estratégico porque nos falta financiamiento y bueno, le llegó ese financiamiento hace unos días a través de Sí, Estados Unidos. igual está en duda que le siga Sí, financiando y ahí se agarran todos los ahí, bolsillos, la exacto. potencia.
Así que, Europea, pues no saben, no quieren poner la platita tampoco. Mateo, micrófono, sí, Y- danos tu opinión porque ahí Igual Ahora, nosotros sí, tendemos a pensar en la guerra en términos de la Segunda Guerra Mundial, que era como el que tenía la industria, que la industria, eh, eh, o sea, básicamente movía la industria armamentística de Estados Unidos, por lo tanto le convenía la guerra. Hoy día la guerra mueve una industria tecnológica y está en sí. California. Por lo tanto, sigue siendo Estados Unidos uno de los mayores productores de Ah, industria de guerra, ¿cachai? de Y ahí nosotros todavía puedo. estamos pensando en la lógica de la industria del fierro. O sea, básicamente, así No, como que no, quién no, hace más pero. F-16. Aquí hay una industria tecnológica y está peleando China de nuevo y Estados Unidos, porque esto es ¿Eh? interesante, porque es una guerra de drones, es una guerra satelital, ¿cachai? De hecho, hay Sí, páginas donde tú podías elegir a tu dron. Así, y podéis mirarlo, ya me estoy yendo en la sí, bola, porque perdón. Sí, Mateo, 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 bueno, Mateo. déjame. Está bien, ahí puedo enganchar porque ese es súper interesante. Toda esta plata, para empezar, y por toda esta plata que se está aprobando para darles a los ucranianos, en verdad no se les da a los ucranianos, pues. Es un robo total de la industria de guerra de Estados Unidos, las empresas de guerra, porque es como dices, pues la industria de guerra vive de la guerra y el imperio es un proyecto de guerra, es decir, de dominar, de controlar y de hacer guerra y vender armas y todo lo demás. Entonces, toda esa plata va directamente a las empresas de guerra y que fabrican armas que van a los ucranianos. Pero Ucrania desde siempre es un país sumamente corrupto y además está, como está en el estado que está ahora también, estas armas a veces se han llegado hasta no sé dónde esas armas, se aparecen en Suecia y los criminales tienen armas de guerra. Entonces es una cosa muy oscura y muy terrible porque están entrando una cantidad de armas que van a terminar en la gente de la peor gente de aquí, cuando se termine la guerra y para siempre. Pero lo otro también es justo la tecnología, es sumamente interesante eso, porque es decir, Rusia está ganando la guerra también porque puede producir más balas que toda la OTAN conjunta. Como es una guerra de desgaste, y dicen que es una guerra al estilo de la Primera Guerra Mundial, porque simplemente es pura artillería, pero también está combinado. Entonces, Rusia les está ganando porque tiene más capacidad de producir balas, para empezar. Después, estos drones y la nueva tecnología también ha hecho y además los rusos tienen misiles hipersónicos que son mucho más desarrollados que el occidente. Pero los drones estos es súper interesante porque Yemen ha podido poner en jaque mate a Estados Unidos y a Inglaterra y a todos. Es decir, Yemen y sus drones, es decir, han podido hacer una operación que es decir, que es la más efectiva contra el genocidio de Gaza y nadie los toca, es decir, y nadie les gana. Y los yanquis con todos sus... y es lo más interesante, que los yanquis siempre han dominado el mundo hasta ahora, y antes los ingleses, porque dominaban los mares con sus buques de guerra. Pero ahora con los drones, le mandas drones a unos buques y, y es decir, van a bajar al 50% los drones, pero después se les va a terminar los misiles y van a entrar más drones. Entonces los drones hunden buques. Entonces el poder marítimo que tenía Estados Unidos y poder de tener la fuerza la fuerza marítima más potente, ya no la tiene. Entonces, como que todo ha cambiado también de la dinámica también de quién tiene. Eso en cuanto a la guerra y lo de Estados Unidos, claro, Estados Unidos está prácticamente en una guerra civil porque ahí se están enfrentando no solamente demócratas y republicanos, sino la CIA se enfrenta contra el Pentágono y contra el Departamento de Estado y hay como 5 agencias de inteligencia y nadie sabe quién decide quién porque el Biden es demente y la vicepresidenta es totalmente incapaz. Entonces ahora no sé, ahora lo último es que están tratando de sacarlo de la carrera al Biden, porque ya no da más, pues. Entonces ahora están hablando de que la esposa del Obama va a ser la candidata o la Clinton, qué sé yo. Ahí están en líos, así que, y además eso es lo que determina la guerra, es también los resultados de las elecciones de Estados Unidos que son este año.
Así que todo tiene que ver con campañas políticas y todo. Entonces, todas estas platas tienen esa dinámica de la política interna de Estados Unidos. En cuanto a Ucrania, ahí también hay toda una crisis y una disputa de poder entre las diferentes fracciones. Y ahí los nazis tienen el Salushnik, el comandante que lo sacó, el Zelensky, es banderista, es como nazi, de estos super nazis. Entonces, y él tiene mucho influencia, qué sé yo. Pero lo sacaron, lo lograron sacar, pero puede ser solamente porque ya él se salió, porque ya no, sí, la cosa ya está perdida. En cuanto a la perspectiva de los pueblos, eso tiene que ver con la crisis de política del liberalismo y del occidente en general. Es decir, aquí no hay soluciones políticas más democráticas que generen una oposición a las políticas de guerra y tampoco genera una oposición a que le están sacando la plata de los impuestos de la gente para financiar guerras y mantener Ucrania, que le está manteniendo todo el Estado ucraniano vive de subvenciones que les dan ahí los yanquis, que ahora se han salido porque no les quieren dar más y los europeos van a quedarse con no sé cuántos migrantes exiliados ucranianos y además tienen que administrar y sostener el Estado de Ucrania pagando las pensiones, pagando es decir, los salarios, todo tiene que mantener en Ucrania y se han comprometido con todo eso es decir, y esa plata saca los impuestos. Y por eso la inflación, al fin y al cabo, la gente, el pueblo, tiene que pagar con la inflación y con sus impuestos por las aventuras que hacen las élites, las aventuras geopolíticas que les va mal, todavía les va súper mal, porque Rusia está mejor que antes. Entonces, una perspectiva del pueblo europeo es desastrosa, es decir, ya Sí. no, y Y tampoco hay ojo que, por muchas ejemplo, respuestas. dentro del pueblo europeo, yo creo que la punta de lanza siempre fue Francia, que era siempre como de este lado amable, mantuvieron guerra en todos los países y hoy día, por ejemplo, se le están abriendo flanco en África, que eso también es súper interesante Claro. para poder abordarlo porque Los En están otro, sacando a los en otro franceses. podcast, sí, pero básicamente es un flanco que se le abre a la OTAN y si se le abre a la OTAN se le abre a Estados Unidos también. El conflicto africano Los igual viene africanos a están, desestabilizar porque, porque ahí había, Francia cumplió un rol importante dentro de la OTAN que es controlar África y hoy día está perdiendo el control de África, afuera, ¿cachai? ¿sí? Por lo tanto va a perder y pierde validez dentro de Europa y pierde... si en realidad lo que tenemos hoy día es son el fin de los 100 años 100 años más o menos, ¿no? De la hegemonía gringa. Ah, Está en claro, sí, discusión, sí. no Sí, sabemos sí, si no sí, haga sí, pero bien, puede ser pero cualquier cosa. sí es Nosotros apostamos, No, yo no, ya quiero, es el fin, ya es el yo quiero a fin. Putin basta. en el oso, Sí. No, yo creo, cabalgando un oso. sí, yo creo que ya como en honor al tiempo también, vamos cerrando algunas ideas. Mateo, te damos como el pase con un minuto de confianza, con alguna idea que se te haya quedado en el tintero, que quieras decir. cortito. Un Ah, minuto, un sí, minuto para ir ya, cerrando. para ser breve, sí, sí, igual. Yo creo que ahí sí, lo interesante ahora como una perspectiva de Latinoamérica y de izquierda, antiimperialista y todo del pueblo, es tratar de entender, de entender nomás qué está pasando, porque como yo lo veo, es decir, es un ciclo que se está cerrando de 500 años de dominación del Occidente hacia el resto del mundo, porque China y Rusia y India y África y Latinoamérica, es decir, el mundo multipolar es decir, son las colonias que por fin se están levantando contra el dominio occidental. Entonces hay que verlo en esa perspectiva, hay que tratar de entenderlo. Y como el capitalismo es parte de lo que se creó con este dominio occidental, la modernidad, entonces es un modelo que ahora está globalizado, pero hay que tener esa perspectiva porque los chinos es otra civilización, es decir, tiene Confucio, tiene su cultura, los indios tienen su cultura, los rusos son ortodoxos, tienen su cultura, los africanos, es decir, todos tienen, es diferente, entonces no va a ser como, no se va a repetir otro imperio igual, es decir, no, yo no creo en eso, yo creo que va a ser diferente, entonces hay que entender qué está pasando para entender qué manera uno puede apoyar, porque al fin y al cabo son cosas tan inmensas que uno tampoco, ¿qué va a hacer?
en su lugar uno va a luchar contra el enemigo, ¿no? Que los que te están aplastando. Pero hay que entender por qué te están aplastando. Por eso es bueno tener una perspectiva así geopolítica, más histórica también. Mateo. Me Otra, toca. sí. Bueno, no, o sea, lo que ha quedado claro capaz en toda esta conversación es que estamos frente a una guerra reaccionaria, y que por lo tanto ninguno de los bandos es bueno, los únicos que pierden son los pueblos, y no solo los pueblos donde son los escenarios de esta guerra en particular, pero también trayendo a colación lo que pasa en Palestina, son los que sufren, los que ponen el cuerpo y la sangre. El hilo conductor que hay entre el conflicto de Rusia-Ucrania y lo que está pasando en Palestina con el genocidio que está llevando adelante Israel es justamente quienes están detrás y los intereses que están en juego, porque lo que se está defendiendo es un orden imperialista mundial. Como lo charlamos y como quedó en claro. Retomar lo que decía la camarada, vuelvo a reiterar, la camarada Rosa Luxemburgo, guerra a la guerra, y que los enemigos están dentro de nuestras propias fronteras, y la primera tarea que tenemos como militantes revolucionarios es levantarnos contra nuestros propios gobiernos, que son los que defienden no solo el estado de explotación acá, sino que terminan realineándose para intereses imperialistas, como ha quedado demostrado con lo que pasó en Ucrania. Y ahí también marcar la contradicción, ¿no? Porque hay muchos gobiernos que ahora están poniendo el grito en el cielo, entre comillas, aunque sean términos formales, condenando en alguna medida lo que está haciendo el Estado de Israel con Palestina, y sin embargo, si no vemos este hilo conductor, que están los mismos detrás, es una contradicción tremenda. O sea, por un lado, y también la izquierda, hay muchos sectores de la izquierda, incluso los que se dicen revolucionarios, que se han puesto desde la posición otanista en relación al conflicto Rusia-Ucrania, y se sorprenden y condenan el imperialismo en el caso de Palestina. Eso es una contradicción tremenda, y bueno, la tarea que tenemos que hacer es luchar contra nuestros propios gobiernos que defienden los intereses capitalistas, y siempre solidarizar con todos los pueblos, esta es una guerra que no tiene nada que ver con nuestros intereses, y desde ahí solidarizarnos y tenerlo presente. O sea, hoy está sobre la palestra el tema de Palestina, y nosotros nos parecía importante, y por eso esta conversación de decir, pucha, o sea, acá hay una guerra en donde el teatro de operaciones es nada menos que Europa, donde están jugándose las potencias imperialistas en la OTAN, y hace 2 años, y no podemos no dejar de hablar de esto. Así que también agradecer este espacio y esta conversación. Un gusto conocerte, Mateo, y bueno, le sacamos la cámara y le acercamos a la compa Pamela de la Clínica Social. Sí, bueno, sin duda concordamos con las palabras tanto de Mateo, de Olga también. No somos expertos políticos analizando la geopolítica con una expertise, pero sin duda sí tenemos una mirada clase trabajadora desde la clase que hoy día está muriendo en estos conflictos, y entendemos que así como Palestina, como solidarizamos también con Palestina, no nos podíamos quedar callados a 2 años de la guerra Rusia-Ucrania. Gracias, Mateo. Recuerdo también las redes que tenemos, y a las compañeras y compañeros que tenemos, que podemos levantar este tecito rebelde, y que están detrás de cámara también, en la edición, en las pautas, acá presente también en la camarita. Fuerza 18 de Octubre, Colectivo en Resistencia, Clínica Social Manuel Rodríguez, y al invitado, Francisco Bilbao. invitado también, ¿no? Pero al invitado también y amigo Mateo del Centro de Estudio Francisco Bilbao, que estando acá también cuando estaba en Chile también nos apañaba harto con muchas cosas, así que se agradece que tenga el apaño de conectarse, porque sabemos que allá hay 4 horas de diferencia. Sí. Así que Sí, es sí, más sí, tarde. Trasnochar. sí, te hicimos trasnochar, así que se agradece el apaño para levantar y tener cierta opinión, y no quedarnos callados, no quedarnos al margen, y dejar espacio al poder hegemónico como son las comunicaciones. Y claro, el discurso que se da como a favor de Israel, a favor de Ucrania, los medios hegemónicos, tener otra mirada también. Ya, yo básicamente agradecer estas instancias
en las que aprendemos. Creo que tenemos que seguir haciéndolas, ojalá más seguido. Hay que ocupar las redes y cada vez me caso más con las perspectivas decoloniales, que creo que hoy día estamos viviendo una segunda ola de decolonialidad. Eso está interesante, tenemos nuevos conflictos, vamos a tener nuevas perspectivas, pero estamos en la mitad, estamos como empezando. O sea, yo creo que la modernidad ilustrada se empieza a caer, como tesis, la posmodernidad hoy día también, como antítesis a esta modernidad, también empieza a caer, y la decolonialidad la empezamos a ver como síntesis praxis hoy día en el mundo mismo. Entonces, eso es interesante desde un punto de vista filosófico, cómo también se va haciendo carne en conflictos armados, en conflictos económicos, cómo van surgiendo nuevas potencias, nuevos polos, ya sea en África, ya sea de China, las periferias, como le decía Marx. Así que está interesante, nos va a tocar vivir una época compleja y nada, y aprender de esto, o sea, todo eso, más que nada eso, yo creo que hay que estar, me perdí, atento, Estar sí. atento Sí. y no dejarnos, y no dejar que la hegemonía de los poderes, insisto, de comunicación sean los que insten la historia, cuando sabemos que detrás de eso es algo totalmente que nos Quiere afecta decir, a un pueblo, a nosotros. Así que eso, muchas gracias, Mateo. Chao. Gracias, muchas Gracias por gracias a la ustedes. conexión y a todos los que nos vean, que nos sigan en nuestras redes, en YouTube, Instagram, Facebook y que compartan también el material. sí, y nos vemos en algún otro podcast a futuro. Esto te voy a cortar. Sí. ¿Sabes qué? Me Ah, gustaría un podcast en el futuro de teatro operaciones nomás, Bueno, chao. ¿o no? No, le sacamos, le censuramos al Teatro compañero cuando operaciones. termina más. Chao. Ya. Me voy, me retiro. chao.